Hola, buenas tardes. Vamos a presentar el resultado de nuestra ronda conjunta del siguiente caso clínico. Mi nombre es Harry Bravo y yo me encargué del examen físico y parte de las imágenes diagnósticas. Hola, soy Brian Telles y soy el encargado de hablar acerca de los hallazgos clínicos y describir la patología. Hola, yo soy Santiago Arazo, soy el encargado de explicar las partes anatómicas del tórax y del tratamiento no quirúrgico. Hola, soy Laura Garzón y realicé el tratamiento quirúrgico. Hola, soy Daniela Gutiérrez y fui la encargada de la primera impresión diagnóstica y de parte de imágenes diagnósticas. En la anatomía de la escápula tenemos su borde lateral, un ángulo inferior, borde medial, ángulo superior. Notoriamente podemos evidenciar la espina de la escápula que posteriormente se va a continuar como acromio. También podemos ver la escotadura de la escápula, que tenemos un ligamento transverso superior de la escápula, pasando por aquí, y superior a ese ligamento tenemos la arteria escapular superior. También tenemos por aquí, por su borde lateral, la circunfleja de la escápula. Aquí, esto en cuanto a la cara dorsal. En la cara costal podemos evidenciar la cavidad glenoidea con sus tubérculos supra e infraglenoideos, el proceso coracoideo, y ya aquí tenemos la clavícula con su cara external, su cara acromial. En cuanto a la cara acromial podemos tener un ligamento que es coracoclavicular. Realmente el ligamento coracoclavicular sería el ligamento acromioclavicular. En su cara external tenemos el ligamento costoclavicular. Posterior podemos ver fácilmente el tubérculo conoideo, e inferior tenemos el surco para el músculo subclavio. En las costillas, cuarta, quinta y sexta, estas que son costillas verdaderas, tenemos el cuerpo de la costilla, tenemos el ángulo de la costilla, el cartílago de la costilla, que se va a articular con el cuerpo del esternón. También, posterior a ellas, tenemos el surco intercostal en su cara inferior, la cara superior sería esta, y por su cara inferior, en el surco, pasa el paquete vano, que sería la arteria y vena intercostal posterior, y tenemos el nervio intercostal. Llegó a urgencias un paciente masculino de 23 años de edad encontrado en vía pública, en un caso de politraumatismo por tránsito. En una primera evaluación se debe realizar el ABCD. Se tiene que garantizar que la vía aérea no tenga obstrucción, confirmar el suministro y circulación adecuada del oxígeno para descartar un neumotórax o un hemotórax, garantizar el volumen circulante de sangre y líquidos para verificar así la presión arterial. Ya estabilizado el paciente, en esta primera instancia se procede a realizar una evaluación secundaria para así determinar ya sea la evolución del paciente, las lesiones que se pudieron pasar de alta en la primera evaluación, o también determinar estudios y diagnósticos para definir los posibles manejos adicionales. Bien, el examen físico es una herramienta importante para nosotros los médicos que nos permite a través de los sentidos identificar lesiones que amenacen la vida del paciente. En ese orden de ideas está compuesto por la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Se realiza en sentido cefalocaudal, que se traduce en de cabeza a pies, y en este caso clínico evidenciamos la presencia de noftalmos, que es una depresión de la fosa orbitaria con lateralidad derecha, una desviación hacia posterior del glóbulo ocular del mismo lado. Hay la presencia de líquido ligeramente rojizo en la fosa nasal derecha, que podría indicar la presencia de la epistasis por una ruptura de los vasos etmoidales anteriores en su rama nasal y su rama septal. Bajando tenemos paciente inconsciente, por lo tanto no es posible identificar la condición neurológica. Se visualiza los movimientos de la respiración,
Principalmente se observa uso del esternucleidomastoideo como un músculo accesorio de la respiración. No se visualizan cuerpos extraños en cavidad oral, no hay constricción de los músculos de la masticación. Ahí bajando a través de la palpación se detecta la crepitación de clavícula derecha como un sonido en forma de chasquido generado por el hueso que podría indicar un tipo de lesión a ese nivel. En la auscultación se detectan sibilancias, posiblemente por movimiento de aire dentro de la cavidad pleural. Hallazgos clínicos. Nuestro paciente es remitido hacia un centro asistencial con la sospecha de 4 posibles patologías derivadas de un politraumatismo por accidente automovilístico. La primera de las patologías es diagnosticada a través de exploración física y exámenes radiológicos y se trata de una fractura Lefort grado 3. El doctor Clement Lefort, ginecólogo y cirujano de París, se encargó de distinguir 3 posibles variantes comunes de las fracturas maxilares. La fractura de Lefort grado 3 en particular que presenta nuestro paciente se caracteriza como una fractura horizontal que atraviesa la fisura orbitaria superior, el hueso esmoidal, los huesos nasales y se extiende lateralmente a través de las alas mayores del hueso esfenoidal y de la sutura frontocigomática. La fractura concomitante de los arcos cigomáticos realiza una separación de los huesos maxilar y cigomáticos del resto del cráneo. La segunda patología que presenta nuestro paciente es un hemoneumotórax. Un hemoneumotórax es un término empleado en la medicina para describir 2 condiciones simultáneas. La primera es un hemotórax, que es la presencia de sangre en la cavidad pleural, generalmente provocado por un traumatismo torácico. La segunda es un neumotórax, que hace referencia a la presencia y acumulación de aire entre el tejido pulmonar y la pared torácica en la cavidad pleural. La tercera y cuarta patología presentada por nuestro paciente están relacionadas entre sí. Se tratan de una luxación de clavícula y ruptura del ligamento coracoacromial que se presentan y es posible evidenciar a través de la exploración física por un signo palpable denominado signo de la tecla del piano. El signo de la tecla del piano se caracteriza por una ruptura del ligamento coracoacromial conformado por el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo extendidos desde el proceso coracoideo hasta la cara inferior de la clavícula. Este ligamento tiene la función de dar estabilidad y limitar el movimiento del cíngulo. Cuando se produce una ruptura, se produce un elevamiento de la clavícula hacia la porción superior del músculo trapecio y se evidencia como una tecla de piano. En imágenes diagnósticas, en esta particularmente estamos evidenciando una tomografía computarizada en la cual se observa una fotografía frontal del cráneo, haciendo énfasis en las estructuras del viscerocráneo, que explica la depresión de la fosa orbitaria del lado derecho. Hay un aumento del espacio del conducto óptico, podría haber un compromiso del nervio óptico, de la arteria oftálmica, de la vena oftálmica superior y la inferior. Hay una desviación ocular por la imposibilidad de esa fosa orbitaria de poder mantener en su posición el glóbulo ocular. Hay desconexión en el Lefort de los procesos maxilares del frontal y frontales de la maxila. Podría haber compromiso del hueso cigomático en su unión con la mandíbula. Hay una ruptura a nivel nasal del ala nasal de los dos lados, tanto derecho como izquierdo. Se supone que el golpe es hacia la lateralidad derecha del paciente, por ser en imágenes la que presenta un mayor compromiso a este. En ese orden de ideas, para clínicos importantes a prescribir en este caso clínico es el hemograma, función renal, química sanguínea, tiempos de coagulación y gases arteriales. Con respecto a la radiografía diagnóstica, tenemos el hemoneumotórax. Esta es una radiografía PA que es tomada al paciente en bipedestación
con adecuada inspiración, penetración no rotada, sin aparentes alteraciones óseas. Hemitórax derecho con borramiento de ángulo costrofrénico y evidencia de líquido en cavidad por imagen radioopaca. Se observa línea pleural que indica colapso pulmonar con aumentos en radiolucidez, principalmente en ápice a consecuencia de ingreso de aire. En conclusión, tenemos un neumoneumotórax. Por otro lado, en la radiografía de la luxación clavicular y la ruptura del ligamento coracocromial, es posible apreciar la separación de la articulación acromioclavicular provocada por la ruptura del ligamento coracocromial. El tratamiento quirúrgico. El paciente, al presentar fractura de Lefort tipo 3 y la ruptura en el ligamento coracoacromial, es necesario aplicar diversas técnicas quirúrgicas que van a incrementar en su recuperación. Como primer paso, se debe tratar la fractura de Lefort tipo 3, debido a su gravedad. Esta se va a realizar por medio de la reducción quirúrgica y la fijación con elementos de osteosíntesis. Como primer paso, se debe informar al paciente acerca de la técnica quirúrgica y además de eso sobre el trauma quirúrgico que puede resultar, el cual se va a basar en edema facial, también en la formación de costras intranasales y además de eso en la parestesia. Primero se aplica la anestesia general y luego se va a colocar un tubo endotraqueal centralmente en la boca y se va a fijar al mentón. Luego el paciente se va a ubicar en una posición supino con una flexión en la cabeza de aproximadamente 15 grados. Posteriormente se va a aplicar silocaína en los sitios de incisión del tejido blando de la nariz, el surco bucogingival y la cara anterior de la maxila. Se van a colocar suturas de protección corneal de modo bilateral y además de eso se va a realizar una incisión sublabial bilateral con extensión lateral hasta la tuberosidad de la maxila. Luego el periosto sobre la cara anterior de la maxila se va a elevar teniendo en cuenta pues, la preservación de los nervios infraorbitarios. Luego se van a utilizar incisiones intercartilaginosas y pues esto va a permitir la separación de los cartílagos laterales de los tejidos blandos pues, de la nariz. Luego el periosto suprayacente a los huesos se eleva hasta la raíz de la nariz y después se va a usar una incisión a lo largo de los bordes pues, dorsal y caudal del septum cartilaginoso desde la prolongación medial de los cartílagos laterales inferiores. Esa incisión luego se va a extender desde el suelo de la fosa nasal hasta el aspecto lateral de la fosa piriforme, conectándose con la incisión intercartilaginosa para realizar el procedimiento de disección, colocando la nariz desinsertada con las áreas anteriores de la maxila previamente disecadas. La piel del tercio medio de la cara se va a desinsertar del cráneo y superiormente hasta la línea de la sutura frontonasal y al reborde infraorbitario hasta el proceso cigomático. La boca en algunos casos puede ser retraída lateralmente lo suficiente para disecar por atrás del seno maxilar hacia la fosa infratemporal. Luego se tiene la ruptura del ligamento coracoracomial, la cual va a presentar la reducción por medio de la cirugía de una aguja en el acromion y la clavícula y pues una sutura ligamentosa. Es necesario que este procedimiento lo realice un especialista en hombro debido a la ubicación de los nervios del trapecio. Para el tratamiento no quirúrgico de nuestro paciente, en cuanto a su luxación que tiene en la clavícula, necesitaremos que empezar con unas contracciones de los músculos del hombro y también en sus primeros días contará con unos movimientos asistidos, ¿sí? Que por parte de un auxiliar pues, ayude a hacer esos movimientos que por cuenta propia no puede hacer el paciente. También necesitamos pues, que realizando los movimientos leves podamos recuperar una gran fuerza muscular. No mucha, pero que sí se recupere una buena porción. Ya después de la inmovilización necesitamos ya una movilización más prolongada y que con esta movilización prolongada tratemos de no generar
contracciones musculares fuertes. Ya cuando tengamos toda la consolidación ósea, ya vamos a empezar con todos los movimientos del hombro y también muy importantes, contar con todos los movimientos de la escápula y así tener una muy buena rehabilitación del paciente en cuanto a esta luxación. En el hemoneumotórax, pues vamos a necesitar ingresar oxígeno. Para esto vamos a realizar o vamos a tomar 2 vías venosas para que de esta manera podamos darle un muy buen volumen al pulmón y que no vaya a generar problemas. También necesitamos una muy buena atención, estar al pendiente del paciente y que tratar de que no se nos vaya a afectar o que vaya a tener algún cambio. Y para concluir, tenemos que la actividad nos dejó muchos aspectos positivos y además de eso muchas enseñanzas. La primera es que la actividad nos enseñó cómo la anatomía nos permite analizar y relacionar la ubicación de los órganos en el desarrollo de la sintomatología, haciendo la anatomía un poco más cercano a nuestro próximo campo de trabajo. Además de eso, consideramos relevante la relación que se conserva entre las estructuras y al comportarse como un sistema y la importancia de comprender la composición normal del ser humano. También tenemos que es gratificante la relación de toda la teoría entendida durante la materia con los casos clínicos que probablemente se nos presentarán en nuestro futuro campo laboral. Muchas gracias.